presenta Santander. ¿Sabías que ahora con Soy Santander podés canjear los puntos en los locales de las marcas adheridas y que un punto es un peso? Conocé las marcas y cómo canjear en soysantander.com.uy. El mejor programa de beneficios, Soy Santander. Seguimos en La Mira y estamos con la doctora Mónica Silva, que es encargada del área de salud del INAU. Muchas gracias por estar, doctora. Muchas gracias por la invitación. La doctora, aparte, es psiquiatra infantil y en ese tema nos queríamos enfocar, porque además trabaja en el INAU. Trabajo en el INAU. Y yo le decía fuera de la cámara, está invisibilizado. ¿Y qué problema tenemos con la salud mental? Y yo me decía, esto no es de acá, es un problema mundial. El tema salud mental en la infancia es un tema que viene en un incremento exponencial a nivel mundial. Factores múltiples, sociales, biológicos, genéticos, un montón. La vida, ¿no? Pero el problema no es solo ese, el aumento exponencial, sino que el sistema de protección y de cuidados no aumentó en forma exponencial. En algunos países muy privilegiados probablemente sí, en la mayoría no. Entonces tenemos el incremento de los problemas y en contrapartida un estancamiento de las prestaciones. Estamos en una situación grave, de altísimo riesgo. Por algo tenemos el índice de suicidio adolescente que tenemos. Por ejemplo. ¿Cuál diría usted que es el principal problema de salud mental a nivel de niños y adolescentes? Es que no sé si hay un problema de salud mental, porque ¿qué es lo que pasa? Yo puedo hacer un diagnóstico, pero el sujeto siempre es un sujeto humano que tiene muchas otras partes. Entonces yo puedo decir eso, los trastornos por ansiedad y estrés, por ejemplo, que son una cuestión importantísima. Sí. Pero eso pega distinto en cada persona, en cada situación familiar, en cada situación económica, en cada situación social. Entonces, eso se puede transformar en un simple desajuste comportamental durante un tiempo, mientras el niño encuentra los mecanismos, o puede transformarse en una situación grave. Sí. Tenemos otro tema, que es el tema de la velocidad del cambio, de la insatisfacción permanente, que es bien de índole social, Por allí hay un autor que se llama Bauman, que habla de el sistema líquido, una sociedad líquida, que es bien clara la forma de visualizarlo, ¿no? No sostiene, no contiene, y el niño necesita ser contenido. Entonces el niño se pierde, y ese niño que se pierde va creciendo con un montón de carencias y de fallas, y eso se va manifestando en diferentes formas. Si a eso le sumo el consumo de videojuegos, consumo de drogas, consumo de compras, ¿sí? Y me voy quedando vacío adentro, porque en realidad todo lo que yo consumo me llena por un pedacito así de la vida, y después se me va. No es mío. Doctora, y uno puede pensar, bueno, el INAU, ¿no? Uno lo vincula siempre con la niñez más desfavorecida. Sí, pero estos problemas no tienen clase social. No tienen clase social. Serán distintos, se manifestarán de manera distinta, habrá un contexto, digamos, de soporte distinto. De soporte. Pero no tiene. Los consumos y las violencias atraviesan todas las capas sociales, ¿sí? Lo sabemos con la violencia de género, por ejemplo, ¿sí? No es prioritaria de un sistema. Lo que pasa es que si yo le sumo a las violencias y al consumo como problema general del sistema social, la exclusión, la pobreza, 2, 3 generaciones de exclusión, de pobreza y de falta de recursos, yo lo estoy dejando desnudo, quebrado y roto frente a la vida. Ese es el problema que nos llega a nosotros. Porque al INAU los que nos llegan... A ver, el INAU tiene muchas propuestas, ¿no? Propuestas de territorio, de atención, que son de sostener en familia. Pero lo que a mí más me preocupa, lo que más nos llega a nosotros al área de la salud, son aquellos que no se pudieron sostener en la vida, aún con todos los apoyos estatales, y que tienen que ingresar a un sistema de 24 horas y ser separados del cuidado de los padres. Esos chiquilines vienen de historias tremendas, absolutamente brutales, y vienen con carencias múltiples. Y uno a veces no se da cuenta, pero no priorizamos cosas como un niño en los primeros 2 años de vida que tiene una anemia por falta de hierro, va a tener marcado su destino porque su sistema nervioso no se va a desarrollar. Entonces yo lo estoy liquidando para el resto de la vida,
por más que el sistema nervioso tiene enorme capacidad de regenerarse, yo lo estoy marcando con algo simple, que sería darle una pastillita de hierro. Luego, cuando entra al sistema educativo, le pedimos al sistema educativo cosas que el sistema educativo no puede dar porque no pasa por ahí. En este momento, con todo el tema reforma y todo lo demás, a ver, más allá de eso, la mayoría de los chiquilines que ingresan, hace unos años hicimos un estudio de los chicos que estaban privados de libertad en la colonia Barro. Simplemente lo que hicimos fue valorar su historia de vida. El 80 y pico % no había terminado primaria, había abandonado entre cuarto y quinto año de primaria. Abandono de la escuela porque la escuela es un sistema que expulsa al diferente de una manera o de otra, porque además el sistema de salud tampoco brinda la atención necesaria. Entonces estos chiquilines tenían 1 o 2 consultas en el sistema de salud por problemas de comportamiento, alguna indicación de alguna medicación, no acceso a otros abordajes, se van a la calle. La evolución la conocemos, nosotros lo vemos y sabemos cómo va a terminar en la mayoría de los casos, tristemente. Entonces, la intervención tiene que ser múltiple. Por eso uno, desde lo técnico, se desespera cuando ve que hay políticas que terminan siendo como trofeos partidarios. Y hay políticas que deberían ser Estado, y eso lo tenemos todos claro y lo repetimos, yo creo que hace 30 años lo vengo escuchando, pero sigue sin pasar. Doctora, y tristemente no, muchas veces nos acordamos de la adolescencia, sobre todo más marginada, cuando estalla en un episodio de violencia, ¿no? Es la típica, ¿no? Sí. Los adolescentes ganan las páginas o en los espacios de los medios cuando son violentos, ¿no? Sí. Antes nos olvidamos, nunca nos acordamos de ello, hasta que se produce la explosión. Tenemos una generación de muchachos muy complicados con el tema de la violencia, ¿verdad? Hablemos de eso, porque... Sí. ¿Cómo se llegó a eso, no? ¿Cómo se puede llegar a un muchacho que tiene 14 años y tiene 2 homicidios, 3 homicios arriba, ¿no? O es sicario. O es sicario, sí, sicario. Porque eso es bastante nuevo, por lo menos para nosotros, y esto de las bandas que se enfrentan, digo, es bastante nuevo en nuestro país, aunque hace un tiempo que viene, ¿no? Yo diría que 5 o 6 años que empezamos a verlo nosotros en el área nuestra. Lo que pasa es que acá pasan varias cosas. Hay aspectos que tal vez los sociólogos tengan más claros, ¿no? Digo, tal vez no, sin tal vez, lo tienen más claro, que es toda la influencia que tiene el sistema social en un montón de cosas. Pero hay una cuestión que es clara, nosotros llevamos una segunda o tercera generación de estar en situación de exclusión a la que no pudimos llegar con las políticas. No llegamos, no llegamos. Porque si yo miro a este chiquilín que con 14 tiene esto, capaz que... tengo que mirar a su mamá, a su papá y para atrás, 2 o 3 generaciones que pasaba. Nosotros, no hace mucho a mí apareció en la policlínica nuestra una señora que me dice, te vengo a buscar porque vos fuiste mi doctora cuando ella estaba ingresada en el INAU. Entonces me dice, mi hija se perdió en una boca, tengo mis nietos, te los vengo a dejar porque sé que vos los vas a cuidar bien. Y se fue, me los dejó. Con lo impactante de la situación, uno ve el profundo dolor y la profunda impotencia de esa abuela. Total. Absoluta, que tuvo que venir y ¿a quién puedo recurrir? A una doctora que me atendió hace 20 años o 25 y que yo me acuerdo que era buena persona. Y uno no tiene más que advertir un gesto de amor atrás de eso, porque es lo que podía hacer la mujer. Es lo que podía hacer, pero esa es la situación de ese núcleo de gente a la que no encontramos cómo llegar. Los técnicos y los políticos, ninguno, ¿sí? No pudimos llegar. Ahora, atrás de esos muchachos, ¿hay necesariamente una historia de violencia física o la mezcla de pobreza, marginación y necesidad de acceder a bienes que no los pueden acceder por otra vía? ¿Cómo es la cosa? Eso está siempre. También tenemos de los otros, porque a ver, en situaciones a veces brutales de homicidios o de violencias brutales, encontramos chicos que no vienen de situaciones de pobreza. Ajá. Que no vienen de situaciones de pobreza. Hemos tenido hijos de gente como nosotros, ¿sí? Capaz que es menos, puede ser, porque las alertas en el nivel familiar capaz que empiezan a funcionar antes y los abordajes y demás. Sí. Pero también sucede. Siempre lo que sí hay es violencia. En las historias, de todo tipo.
violencia sexual, violencia psicológica, violencia económica, violencia entre los padres. El crecimiento en un contexto de violencia habilita las violencias. Es como que lo naturalizo, ¿sí? Estamos en una situación en la que hemos naturalizado determinadas violencias, Ajá. ¿sí? Sí. Y ya si prendemos la tele y vemos que se enfrentaron dos bandas y mataron a 3 de 18 y 2 de 20, no nos llama la parece atención. como si fuera así, 25 tiros y es como Claro, que ya y estamos... Qué peligro, ¿no? Qué peligroso, ¿no? Y sí, pero esto es la evolución del sistema social en América Latina, ¿no? Nos guste o no nos guste, nos estamos, la tacita de plata se está latinoamericanizando, digamos. Sí, sí, vivimos Sí. en el continente más violento del mundo. Claro, entonces eso implica acciones que deben ser desde todas las áreas y de todas las áreas de verdad, no en esto de decir, nos juntamos y decimos, bueno, ¿qué va a hacer cada uno? No, esto implica mucho más y una cercanía al territorio que tiene que ser permanente. Bueno, yo siempre pongo el ejemplo de que no hay en los barrios policlínicas de rehabilitación. Tienen que ir, tienen que tratar, porque cuando usted No dice, existe. cuando usted dice no llegamos, no significa que no esté. No, Que no esté de pronto hasta que no esté el recurso, El recurso sino está. que no se llega. no. A ver, hay muchas cosas a veces chiquitas. Si yo tengo que pedir hora por internet para llegar a algo, bueno, ya le tranqué Sí, la llegada. obvio. Si yo tengo que pedir hora y recordar la hora en una vida determinada, también lo perdí. Si tengo que gastar en el boleto, Claro, también. Si tengo que claro. tener cédula. Claro. Y si no tengo cédula, no me atienden. Pero digamos, Hay que buscar otros mecanismos de llegada. usted sabe mejor que yo que las generaciones se reproducen cada vez más rápido. Tenemos abuelas de 30 años, ¿verdad? ¿Qué pasa? Las políticas sociales no se han adaptado a esa celeridad en la caída de esos sectores sociales. ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que nos pasó a todos que creímos en el cuento de Alicia en el País de las Maravillas. ¿En qué sentido? Y que creímos que iba a ser fácil. Todos creímos desde una ideología X, todos, que íbamos a pasar el espejo y del otro lado íbamos a encontrar al conejo que nos iba a dar la solución mágica, y la solución era mágica. Y las soluciones en esto no son mágicas, son trabajosas, son costosas, llevan años, llevan esfuerzo, ¿sí? Y implican sobre todo un compromiso social de todos, ¿sí? Porque esto es responsabilidad de todos, en definitiva. ¿Sí? Y creímos que iba a ser, yo estoy convencida que desde el área técnica, política, social, de todas las áreas, todos creímos que iba a ser más sencillo. Y que si mejorábamos la economía, iba a venir sola el resto de la mejora. Y no era así. Entonces ahora tenemos que repensar todos cómo seguir para poder enfrentar esto. Y esto implica poner recursos, implica poner gente que esté cerca de la gente. Y que las políticas sean, como lo fue en su momento el Plan CAIF, por ejemplo, ¿no? Claro. Hace 30 años se generó un plan fantástico, pero que también está un tanto... se terminan las cosas transformando como, no en burocracias, pero en rutinas. Hay que Y ayornarla un poco, Exacto. hay que sacudirla un poco. Todo eso hay que sacudirlo para llegar de otra manera, ¿sí? Y si tengo que ir, y esto no es nuevo, ¿no? Yo me acuerdo que hace, no sé, 30 años cuando yo estudiaba en el posgrado, los franceses habían venido con todos los belgas, me acuerdo, habían venido con toda una cuestión que era novedosa, que era la salud extramuros, que era salgamos del hospital y de las policlínicas y vamos al territorio, vamos a la casa de la gente. Salgamos del muro de protección que nos protege, ¿no? Que es la policlínica, y vamos a otro lugar. Salgamos de la zona nuestra de confort a ver si así podemos llegar. Sí. No fue muy novedoso y todo, pero no funcionó demasiado. Hubo un montón de avances en la universidad, sobre todo con todas las políticas de comunidad. Y por ahí también algunas políticas en Brasil, en un momento, en una parte de Brasil, instrumentaron que cada estudiante de medicina, desde que ingresa en la facultad hasta que egresa, es responsable de una familia, de toda la salud de esa familia. Tiene que ir, tiene que ver, tiene que encargarse de todo, ¿sí? Como un referente en salud de esa familia. Qué buena idea esa. Me pareció fantástico. Funciona, es en el sur de Brasil, porque entonces esa familia tiene la llegada a los centros de atención, a las policlínicas y todo, facilitada
por ese facilitador, ese coaching, digamos, para usar palabra de moda, en esto, ¿no? Y entonces se puede llegar. Nosotros en INAU tenemos la idea de que nuestra policlínica sea una policlínica accesible y amigable. Esa es como el norte nuestro. Que quien quiera llegar, llegue. Después veremos si le corresponde o no la atención, porque no es abierta al público en general. Pero sí recibir la demanda. Recibir la demanda. Ahora, es clave, por lo que usted me dice, que se llegar. ¿Cómo tenemos la certeza de que llegamos? Hay que ir en busca de ellos. Hay que ir. Porque si esperamos que vengan, no vienen. Hay que ir en busca de ellos. ¿Están identificadas las X cantidad de familias que están en situaciones más complicadas y más críticas? ¿Están identificadas? Por nosotros específicamente, nosotros INAU, tenemos identificadas las familias que están vinculadas a los centros del territorio. Nosotros tenemos centros de referencia local y tenemos una herramienta que es valiosísima, que son los clubes de niños, que son aquellos lugares que atienden al niño en el contrahorario de la escuela, ¿sí? Pensado justamente porque la mamá que trabaja obviamente no puede estar cuidando a sus hijos. Y si no tiene plata no puede pagar una niñera. ¿Sí? Tiene que haber algo. La escuela de 4 horas no sirve, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos, esas familias están identificadas. Hay muchas familias identificadas en territorio. No todas. No todas. No todas, posiblemente. Nosotros tenemos en la policlínica también una unidad de seguimiento que va a veces hasta con el tratamiento. O sea, a llevar la medicación, a ver que la hayan tomado. Y a veces hay pequeñas cositas, ¿no? Y uno también piensa, vuelvo al caso de esta abuela, que es la otra parte, ¿no? Esto es tremendo. Pero también está esto otro, como a veces una pequeña experiencia positiva puede generar un aprendizaje y un desarrollo de un área del cerebro que si no, no se desarrollaba. Y por eso es clave la llegada. Por eso es clave la llegada, el estar. Pero aunque sea duro admitirlo, ¿hemos perdido ya muchos muchachos? Ay, sí, pero hace años que venimos perdiendo muchachos. Y esto es tremendo, pero sí. Cuando... Yo puedo contar 1000 historias de chiquilines que conocí de repente con 11, con 12 años y que sé que se murieron en el penal, ¿no? Que su tránsito fue la calle, el INISA, lo que hoy es el INISA, vuelta a la calle, vuelta al INISA, vuelta a la calle, entra en el penal, sale en el penal, el consumo, un motín y termina apuñalado. Sí, en uno de los últimos motines allá en Punta de Rieles, los 2 muchachos habían sido nuestros. Nosotros, si miramos en los presos jóvenes en la cárcel, para atrás, si alguien se tomara ese trabajo, vamos a encontrar que el vínculo con el INAU o el Poder Judicial viene de mucho tiempo atrás. Ahí es mucho más difícil actuar, mucho más difícil actuar, porque se van estructurando personalidades. Yo digo, tomemos el libro de Gustavo Leal, ¿sí? Sí. Donde no todos los sicarios venían del mismo medio socioeconómico, por eso lo rescato, porque creo que no es así, pero hay un momento en el cual en el sujeto se instaura esta cuestión de que no me importa matar, no me importa el otro, no hay empatía, ¿sí? Es un mecanismo de supervivencia, ¿sí? Cuando llegamos a ese punto, es muy difícil. Si tú miras las historias del libro de Gustavo, vas viendo también cómo aún presos... No. ¿La familia? Las familias es como terrible, porque tenemos como, por eso digo, las violencias en las familias y las historias a lo largo de generaciones de violencia van instaurando no solo la habilitación, sino que van instaurando mecanismos de defensa psíquicos que terminan como dejando preso el mundo emocional, porque si yo crezco en un contexto de violencia y de dolor, yo tengo que protegerme y me protejo siéndome duro, no hay vuelta. No me puedo proteger si sigo sintiendo todo esto y no. ¿Es igual de dañina una familia violenta que una familia ausente? No, es diferente, porque las ausencias se pueden, o dependiendo de las situaciones, se pueden elaborar. Peor que la ausencia es lo que va y viene. ¿Sí? Si yo tengo una pérdida, se mueren mis padres, o mis padres definen X cosas, se van, desaparecen. Yo puedo elaborar el duelo, como cualquier duelo, pero si se va y viene, es lo mismo pasa en las relaciones de pareja, se va y viene, se va y viene, se va y viene. Entonces nunca termino de elaborar nada. Y eso me despierta incertidumbre. Y manejar la incertidumbre en la infancia es muy difícil.
Si a los grandes nos cuesta, ¿cuánto más a un niño pequeño que precisa certezas en el cuidado? Ustedes que están ahí en la primera línea, ¿perciben esta falta de comprensión de la importancia que tiene la primera infancia para el sector político, para en fin, para las sesiones intermedias, para quienes manejan el poder? Primera infancia, salud mental y el cuidado de los niños es algo que no termina de entrar. No termina. No termina de entrar. No o sea, termina. entran cuestiones parciales. Tema del niño autista, que está muy bien y que es muy importante, ¿no? O el tema de la educación, o el tema de... Pero en sí, esto de pensar que si yo tengo un bebé que está con anemia, tengo un bebé que está desnutrido, una mamá que está desnutrida durante el embarazo, ¿sí? O que está comiendo mal, o que está consumiendo, ¿sí? Yo estoy generando un nivel de agravio que ya después, por más que yo le dé un montón de cosas, no lo levanto. Si está en un lugar donde hay plomo, ¿qué pasó con el tema del plomo en el Uruguay? La plombemia, sí. Pasó y pasó. Y pasó. Y pasó. Y nunca más se vio. Ahora tenemos niños con plombemias altas en INAU. Y uno dice, pero resulta que recién cuando llegan a determinado lugar que se los estudia, nos están llegando chiquilines con 7 años sin vacunas. Entonces, hay también una caída de aquello que nosotros teníamos un gran orgullo, que era el nivel de salud de la población infantil. También se perdió, no solo en lo mental, se perdió en general. Entonces, porque en general nos pasa, ¿cuántos de nosotros seguimos lavándonos las manos? Nos lavábamos las manos y nos poníamos un coso cuando estábamos mal en COVID. Ya nos olvidamos. El COVID nos pegó una cachetada, nos hizo acordar que éramos mortales, pero ya nos olvidamos, volvió la soberbia y otra vez hacemos lo mismo. Doctora, hablaría horas con usted, pero se me fue el tiempo. Yo también. Le quedo muy agradecido, de verdad. No, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a hacer una tanda, ya volvemos.